Acomódate más cerca del fuego, porque la historia de la expedición de Sir John Franklin es un relato que se congela en los huesos y requiere tiempo para ser digerido en toda su trágica magnitud. En mayo de 1845, cuando el HMS Erebus y el HMS Terror levaron anclas en los muelles de Greenhithe, Inglaterra, el ambiente no era de despedida, sino de triunfo anticipado. Se decía que esta era la expedición mejor equipada de la historia de la humanidad. El Imperio Británico, en la cúspide de la era victoriana, creía que la tecnología y la voluntad anglosajona podían doblegar cualquier rincón del mapa. Los barcos eran maravillas de la ingeniería. Sus cascos estaban reforzados con gruesas vigas de roble y planchas de hierro para actuar como arietes contra los témpanos, y en sus entrañas escondían motores de locomotora adaptados para mover hélices retráctiles, algo inaudito en la época. Llevaban calefacción interna que bombeaba agua caliente por los camarotes y bibliotecas con más de 1200 libros para combatir el tedio de los largos inviernos polares. Sir John Franklin, un hombre de 60 años, bondadoso y con una experiencia vasta en el Ártico, comandaba a 128 hombres que creían estar embarcados en una aventura de gloria. Llevaban provisiones para 3 años, toneladas de carne enlatada, harina, vino, chocolate y hasta órganos mecánicos para amenizar las veladas con música. Pero el Ártico no es un lugar que se deje conquistar por bibliotecas ni por música. Es un desierto blanco que no perdona la arrogancia. La última imagen que el mundo civilizado conservó de ellos fue la de 2 siluetas elegantes recortadas contra el horizonte de la bahía de Baffin en julio de 1845. Unos balleneros los vieron esperar a que el hielo se fracturara para entrar en el estrecho de Lancaster, la puerta de entrada al laberinto de islas del norte de Canadá. Después de eso, el silencio cayó sobre Franklin como una pesada losa de mármol. Durante el primer invierno, la expedición se refugió en la pequeña isla Vichy. Allí el tiempo se detuvo por primera vez. 3 marineros murieron de causas naturales, o eso se creía entonces, y fueron enterrados bajo el permafrost con lápidas de madera que aún hoy se mantienen en pie, mirando al mar helado. Pero cuando el verano de 1846 llegó, el hielo no se retiró como se esperaba. Los barcos lograron avanzar hacia el sur, rodeando la isla del Rey Guillermo, pero en septiembre de ese año, el invierno regresó antes de tiempo y con una furia desconocida. El Erebus y el Terror quedaron atrapados en un abrazo de hielo que ya no soltaría sus cascos. Imagina el sonido constante del hielo crujiendo contra la madera durante las noches de 24 horas de oscuridad, un gemido metálico que recordaba a los hombres que estaban a merced de una fuerza geológica imparable. Pasó un año entero. El verano de 1847 fue una decepción amarga. El deshielo nunca llegó. Las naves permanecían inmóviles en un mar de bloques blancos que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. En junio de ese año, Sir John Franklin murió. No sabemos cómo, pero su muerte dejó a la expedición descabezada y sumida en una incertidumbre creciente. El mando pasó a Francis Crozier, el capitán del Terror, un hombre experimentado, pero consciente de que las provisiones empezaban a escasear y, lo que era peor, que algo estaba enfermando a sus hombres. Las encías se volvían negras, las viejas cicatrices se abrían y la fatiga se convertía en un lastre insoportable. Era el escorbuto, el viejo enemigo de los marineros, pero se veía agravado por un asesino silencioso oculto en las flamantes latas de conserva. El plomo utilizado para sellarlas deprisa y corriendo antes de la partida estaba filtrándose en la comida.
Los hombres estaban siendo envenenados por su propio sustento, lo que nublaba su juicio y debilitaba su voluntad justo cuando más la necesitaban. En abril de 1848, tras un año y medio atrapados en el hielo y con las naves empezando a sufrir daños estructurales, Crozier tomó la decisión más desesperada de su vida: abandonar los barcos. 105 hombres, demacrados y enfermos, bajaron a la superficie helada cargando botes salvavidas montados sobre trineos de madera. Su plan era caminar cientos de kilómetros hacia el sur, hacia el río Back, con la esperanza de encontrar ayuda o caza, pero arrastrar botes cargados de suministros innecesarios, entre ellos cubiertos de plata y libros pesados que se negaban a abandonar por orgullo victoriano, fue una marcha fúnebre. Los inuit locales que observaban desde la distancia describieron años después una escena dantesca. Filas de hombres blancos, con las caras ennegrecidas por el frío y el hambre, que caían uno a uno sobre la nieve. Algunos morían mientras caminaban, otros se sentaban a descansar y nunca volvían a levantarse. El rastro de la expedición se convirtió en un sendero de objetos abandonados y huesos humanos. El destino final de los últimos supervivientes es una crónica de las más sombrías de la exploración. En un lugar que hoy llamamos la Bahía del Hambre, en la costa sur de la isla del Rey Guillermo, el hambre alcanzó un punto de no retorno. Los restos arqueológicos encontrados décadas más tarde contaron una historia que Inglaterra se negó a creer durante casi un siglo. Marcas de cortes en los huesos que indicaban que los últimos hombres habían recurrido al canibalismo para intentar prolongar sus vidas unos días más. Fue un final atroz para los hijos predilectos de la nación más poderosa del mundo. Mientras tanto, en Londres, la esposa de Franklin, Lady Jane, movía cielo y tierra para enviar misiones de rescate. Se ofrecieron recompensas astronómicas y se enviaron más de 30 expediciones. Irónicamente, en el proceso de buscar a Franklin, se cartografió gran parte del Ártico y se descubrió finalmente el paso del noroeste, pero no hubo ni un solo superviviente que pudiera celebrar el hallazgo. El misterio de los barcos permaneció oculto bajo el mar hasta hace muy poco. Se pensaba que el hielo los había destrozado, pero en 2014 una expedición canadiense localizó el HMS Erebus y 2 años después el HMS Terror fue hallado en una bahía cercana. Los barcos no estaban destruidos, estaban posados en el fondo marino como si estuvieran esperando a sus tripulaciones. El Terror, en particular, está en un estado de conservación casi milagroso. Sus ventanas están intactas, las puertas de los camarotes están cerradas y los sedimentos han sellado los diarios y mapas que podrían darnos los detalles exactos de los últimos días. Al observar las imágenes de esos restos sumergidos, no se puede evitar sentir un escalofrío. Allí abajo, en la oscuridad perpetua, descansan los sueños de grandeza de una era que creía haber conquistado la naturaleza. La historia de Franklin es el recordatorio supremo de que bajo el cielo del Ártico, el honor, la tecnología y el valor no son más que susurros frente al viento helado que borra cualquier huella. Los hombres de la expedición no buscaban la muerte, buscaban la gloria, pero encontraron un silencio blanco que los abrazó durante más de 170 años, guardando sus secretos hasta que el propio mar decidió devolvernos sus sombras.